Profesora Yui Paola Maca, cordial saludo. Esta actividad corresponde a la actividad número 3, definición estadística descriptiva y sus elementos. Mi nombre es Juan Bautista Cruz Pérez y esta es mi presentación. ¿Qué es para usted el concepto de estadística? E indica igualmente la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística es una disciplina que se encarga de recopilar y organizar datos. O sea, se toman datos de un cierto tema. Un ejemplo de eso es la política, las encuestas que se realizan y de allí surgen, digamos, surgen varias cosas dentro de las cuales se pueden, digamos, tabular, se pueden, digamos, organizar los datos de tal forma que se muestren en diferentes formatos como las barras, los círculos, todas esas cosas. Y, eh, y de allí nacen dos sistemas o dos tipos de estadística que son los que existen. ¿Sí? ¿Cuáles son la estadística descriptiva y la estadística inferencial? ¿Qué es cada una de ellas? La primera, que es la descriptiva, busca aclarar los datos recopilados de tal forma que sean fáciles de estudiar, que sean fáciles de analizar, que no sean, digamos, un montón de datos desordenados, no, que tengan, digamos, un orden ya sea de mayor a menor, por colores, por tamaños, por muchas formas que se pueden organizar, ¿sí? Esa es la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hace? Mediante unas herramientas que son la media, la mediana y la moda, ¿sí? La varianza, la desviación estándar, los gráficos, lo que se te estaba hablando, los gráficos donde se van, digamos, cuando hay digamos, que en este mes hubo, digamos, la popularidad de un político fue tal, el otro mes tal, entonces varió, entonces las barras se ve si subió o bajó, ahí es donde utilizan este tipo de herramientas. ¿Qué es la estadística diferencial? Esta rama de la estadística se caracteriza por generar conclusiones a través de una muestra poblacional, perdón. Es decir, predice ciertos fenómenos o calcula ciertos fenómenos, es decir, las tendencias, todas esas cosas, para seguir en el mismo ejemplo está la política. Dicen, no, digamos, cuando están en campañas políticas, dicen, bueno, la tendencia de este candidato es subir o bajar o mantenerse por tal y tal motivo. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la estadística inferencial. Se diferencian ¿por qué? Porque la primera es un todo. O sea, la estadística descriptiva, ella toma no una muestra, sino toma todo el conjunto en general. En cambio, la estadística inferencial toma una parte, una muestra de ese todo, de ese conjunto en general. ¿Qué son conceptualmente y cómo se calculan la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar, teniendo en cuenta algunos gráficos representativos y tendencia central? ¿Qué es la moda? La estadística de la moda es el valor del conjunto de datos que tiene un mayor frecuencia absoluta, es decir, la moda es el valor que más se repite en todo el conjunto, ¿sí? Es como, a ver, en otras palabras, la moda es como como la constante, es la que más se repite, es una constante que siempre está ahí, que casi no sube ni baja, sino se mantiene. Hay dos tipos de moda, que es la moda bimodal y la moda multimodal. ¿Qué es la media? Es la medida de tendencia central que resulta en efectuar una serie determinada de operaciones en conjuntos de determinadas condiciones. Puede representar por sí mismo a todo el conjunto, es decir, el promedio. Es más o menos el promedio. Digamos, bueno, que hay, bueno, X número de estudiantes en tal salón y en tal salón y en tal salón. Entonces, digamos que en el primero hay 30, en el otro hay 25, en el otro hay 34, en el otro hay... bueno, pero entonces van a decir, no, la media son 30. ¿Sí? No es que todos los salones tengan ese número de estudiantes, sino que es más o menos el promedio y ahí es donde entra la media. ¿Sí?
Existen diversas generalizaciones entre las medias anteriores, digamos la media generalizada f y la media de una función. Son tipos de media. ¿Qué es la mediana? En estadística, la mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. Es decir, la mediana divide todo el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. ¿Sí? Es como, a ver, es dividir, digamos, sacar una mitad de un conjunto, o por lo menos intentarlo, un conjunto de un lado y del otro. Partir como esa estadística en dos partes iguales. Esa es la mediana. ¿Sí? ¿Qué es la variación estándar? Es una medida de extensión o variabilidad de la estadística descriptiva que se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? La investigación cuantitativa es muy compleja porque tiene muchas variables, ¿sí? Es decir, a veces son numéricas, a veces no son numéricas, o a veces, digamos, para tomar una muestra de cierto lugar, a veces se manejan preguntas, pero no con números. Entonces ahí radica una dificultad que es como asignar números a cada cosa sin tenerlos. Es una de las dificultades que se manejan. ¿Cuáles son las herramientas? Está el muestreo probabilístico, entrevista, encuesta y cuestionario. La encuesta es algo bastante fácil de llevar porque vienen preguntas precisas, con respuestas precisas o múltiples. Entonces es muy fácil de manejar. La observación es un poco más complicada porque hay que sacar números de donde no los hay. Entonces ahí es donde hay una dificultad. La entrevista es igual. Hay que darle como ese valor a cada una de las preguntas, o mejor, a cada una de las respuestas y las preguntas que se hacen, digamos, a un grupo o a una muestra de un grupo, a una muestra de un conjunto. La revisión de documentos quizás sea un poco más fácil porque allí quizás encontremos números o tal vez no. Y como estamos hablando de cuantitativos, se necesitan valores para poder crear digamos, probabilidades o dar una conclusión. Entonces se necesitan valores. Aquí están las referencias bibliográficas de mi investigación. Muchas gracias.